Peruano, la pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de hiperinflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno de Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y la corrupción. Pero ¿por qué más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú? Compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuesto. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña comisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento nos ponemos en el espacio amarillo, reservado para las personas con discapacidad. Robamos señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte, el cruce peatonal, porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos el claxon al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué BD trampea con qué jugador en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué si somos tan vivos seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en colegios y capacitar a los profesores. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país, pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. Pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos sociales y económicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto que es mucho más fácil echarle la culpa de todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es de que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Y esta es nuestra solución. Somos nosotros. Somos las personas que generaremos el gran salto a la modernidad y a la gran transformación de nuestro país. Tenemos
tal vez una infinidad de riquezas descubiertas y unas aún sin conocer. Somos tan ricos e incomparables, pero a la vez conformistas y suficientes. No nos dedicamos a descubrir nuestro verdadero potencial. El Perú solo cambiará cuando nosotros pensemos que sí podemos a todo. Tal vez con miedo, pero siempre con valentía. Y ya estando en la meta lograda, nos realizaremos otra pregunta, más interesante aún que la inicial. ¿En qué momento se arregló el Perú?